El aroma opresivo de las flores funerarias llenaba mis pulmones como un veneno dulce mientras permanecía inmóvil frente al ataúd cerrado de mi hijo Eduardo. Era una mañana gris de febrero, y la lluvia ligera que había estado cayendo durante toda la ceremonia se sentía como lágrimas del cielo llorando la pérdida de mi único hijo, mi niño hermoso de 42 años que había sido arrebatado de mi vida en lo que todos llamaban un trágico accidente automovilístico. A mi alrededor, más de 200 personas vestidas de negro formaban un mar silencioso de condolencias murmuradas y miradas compasivas que me perforaban como dagas. Familiares, amigos, colegas de la empresa financiera donde Eduardo había trabajado durante 15 años, vecinos que lo habían conocido desde que era un niño corriendo por nuestro barrio. Todos estaban allí para despedir al hombre que había sido mi razón de vivir durante más de 4 décadas. Pero algo se sentía terriblemente equivocado. No podía señalar exactamente qué era, pero cada fibra de mi ser maternal, cada instinto que había desarrollado durante 65 años de vida, me gritaba que esta escena de dolor y pérdida no era lo que parecía ser. Tal vez era la forma en que Valeria, mi nuera de 5 años, no había llorado ni una sola lágrima genuina durante los 3 días desde el supuesto accidente. Tal vez eran las miradas extrañas que había estado recibiendo de algunos de los colegas de Eduardo, o tal vez era simplemente el hecho de que una madre nunca deja de conocer a su hijo, incluso en la muerte. Valeria estaba parada a mi lado, vestida con un elegante traje negro de diseñador que parecía más apropiado para una reunión de negocios que para el funeral de su esposo. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje aplicado con precisión profesional, y sus ojos secos como si no hubiera perdido al hombre que supuestamente amaba más que a la vida misma. Cuando las personas se acercaban a ofrecerle condolencias, ella respondía con frases apropiadas pero mecánicas, como si hubiera memorizado un guión. «Gracias por venir», le había dicho al jefe de Eduardo. Eduardo habría estado muy conmovido de ver cuánto lo estimaban en la empresa. Era un hombre excepcional, le había dicho a la señora Martínez, nuestra vecina de toda la vida. Voy a extrañar su risa todos los días. Pero yo no había escuchado amor genuino en ninguna de esas palabras. Había escuchado actuación. El padre González había comenzado la ceremonia final, sus palabras sobre la vida eterna y la esperanza cristiana, mezclándose con el sonido de la lluvia sobre el techo de la capilla funeraria. Su voz resonaba con la autoridad solemne de alguien que había presidido cientos de funerales, pero incluso él parecía incómodo con algo en esta situación particular. Eduardo Mendoza García vivió una vida llena de propósito, había declarado, mirando ocasionalmente hacia el ataúd cerrado. Fue un hijo devoto, un esposo amoroso, un profesional respetado y un hombre de integridad inquebrantable. Esas últimas palabras, integridad inquebrantable, habían resonado en mi mente de manera extraña. 3 días antes del accidente, Eduardo había venido a visitarme con una expresión que no había visto en su rostro desde que era un niño pequeño que había roto accidentalmente algo valioso. Había estado agitado, nervioso, constantemente revisando su teléfono y mirando por las ventanas como si esperara que alguien lo estuviera observando. «Mamá», me había dicho esa noche, sentándose en el sillón donde se había acurrucado conmigo para leer cuentos cuando tenía 8 años. «Si algo me pasa, quiero que sepas que siempre traté de hacer lo correcto». «¿Algo como qué?», le había preguntado, ya sintiendo esa familiar ansiedad maternal que se activaba cada vez que uno de mis hijos parecía preocupado. «Nada específico», había respondido evasivamente. Solo quiero que sepas que te amo y que todo lo que he hecho en mi vida ha sido para hacer que te sientas orgullosa de mí». En ese momento, había pensado que estaba pasando por algún tipo de crisis de mediana edad, tal vez estrés relacionado con el trabajo o problemas matrimoniales con Valeria. Ahora, parada frente a su ataúd, esas palabras tenían un peso profético que me helaba hasta los huesos. Era entonces, justo cuando el padre González estaba concluyendo sus observaciones finales sobre la vida de Eduardo, que había sentido la vibración familiar de mi teléfono celular en mi bolso. Normalmente, habría ignorado cualquier mensaje durante una ceremonia tan solemne, pero algo
Tal vez el mismo instinto que me había estado molestando durante días me hizo sacar discretamente el teléfono. La pantalla mostraba un mensaje de texto de un número que reconocí inmediatamente. Era el número de teléfono de Eduardo. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi dejé caer el teléfono. Con dedos que parecían haber perdido toda coordinación, abrí el mensaje. Mamá, estoy vivo. Por favor, guarda silencio sobre este mensaje. Es urgente que no reacciones de ninguna manera que pueda alertar a las personas que nos están observando ahora mismo. El mundo se detuvo a mi alrededor. El sonido de la lluvia se desvaneció. Las voces de los dolientes se convirtieron en un murmullo distante. El aroma de las flores funerarias se volvió nauseabundo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos los presentes podrían escucharlo. Con manos que temblaban como hojas en una tormenta, escribí una respuesta. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? La respuesta llegó en menos de 10 segundos. No puedo explicarte todo ahora, pero mi muerte tuvo que ser fingida para proteger nuestras vidas. Hay personas muy peligrosas involucradas. No confíes en nadie en ese funeral. Nos están mirando. Sentí como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mis rodillas se debilitaron y tuve que agarrarme del brazo de Valeria para mantener el equilibrio. Una ironía que me habría hecho reír histéricamente si no hubiera estado en estado de shock total. ¿Estás bien, Teresa?, me preguntó Valeria con lo que sonaba como preocupación genuina, pero ahora cada palabra que salía de su boca me sonaba sospechosa. Solo me siento un poco mareada, logré murmurar, tratando desesperadamente de mantener mi compostura mientras mi mente corría a 1000 kilómetros por hora. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Varios familiares se habían girado para mirarme con preocupación. La tía Mercedes se acercó con un vaso de agua. El primo Rafael ofreció ayudarme a sentarme, e incluso algunos de los colegas de Eduardo habían notado mi malestar súbito. Pero ahora, con el conocimiento de que Eduardo estaba vivo y de que había peligro real, estudié cada rostro con nuevos ojos. ¿Cuáles de estas personas que fingían preocupación por mí sabían la verdad? ¿Cuáles estaban actuando, igual que yo ahora tenía que actuar? Mi teléfono vibró nuevamente. Mamá, sé que esto es imposible de creer, pero necesito que finjas estar devastada por mi muerte durante las próximas horas. Cuando todos se hayan ido de la casa después del funeral, ve sola al viejo roble en el parque donde me llevabas a jugar cuando era niño. Ve a las 8 p.m. exactamente. Ven sola. Tu vida podría depender de seguir estas instrucciones exactamente. El mensaje continuaba. Borra estos mensajes inmediatamente después de leerlos. Si alguien pregunta por qué estás usando el teléfono, diles que estás revisando mensajes de condolencia de personas que no pudieron venir. Con dedos que seguían temblando, borré los mensajes como me había instruido. Luego, siguiendo el guión que Eduardo me había dado, comencé a fingir estar leyendo mensajes de condolencia, incluso mostrando mi teléfono discretamente a algunas personas cercanas. Tanta gente querida que no pudo venir hoy me está enviando sus condolencias. Dije con voz quebrada que no requería mucha actuación, considerando las circunstancias. Pero mientras actuaba el papel de la madre doliente leyendo mensajes de apoyo, mi mente estaba corriendo con preguntas aterrorizantes. Si Eduardo estaba vivo, ¿quién estaba en ese ataúd? Si su muerte había sido fingida, ¿por qué? ¿Qué había descubierto que era tan peligroso que había requerido una medida tan desesperada? Y lo más aterrador de todo, ¿cuáles de las personas que me rodeaban, ofreciéndome condolencias y abrazos, sabían la verdad y potencialmente querían hacernos daño? Mientras el padre González concluía la ceremonia y los dolientes comenzaron a acercarse al ataúd para sus últimas despedidas, me di cuenta de que tendría que dar la actuación de mi vida durante las próximas horas. Tendría que llorar por un hijo que no estaba muerto. Tendría que aceptar condolencias por una pérdida que no había ocurrido. Y tendría que mantener un secreto que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando llegó mi turno de acercarme al ataúd para mi despedida final, puse mi mano sobre la madera pulida
y susurré palabras que solo yo sabía que no eran un adiós. Hasta esta noche, mi amor. Mamá va a cuidarte, igual que siempre. Algunas personas interpretaron mis palabras como el dolor de una madre que no podía aceptar la realidad de la muerte. Si hubieran sabido la verdad, habrían entendido que eran una promesa de una madre que haría cualquier cosa para proteger a su hijo vivo. Pero conforme caminaba alejándome del ataúd, sentía ojos observándome desde todas direcciones. Eduardo había tenido razón. Nos estaban mirando. La pregunta era, ¿quién y por qué? Esa respuesta llegaría en unas pocas horas y cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia, mi nuera y la verdadera razón por la cual mi hijo había tenido que morir para mantenernos vivos. Mientras fingía participar en las conversaciones de condolencia después del funeral, mi mente viajó obsesivamente hacia atrás en el tiempo, reexaminando cada detalle de los eventos que habían llevado a este momento surrealista. Ahora que sabía que Eduardo estaba vivo, cada inconsistencia que había notado durante los últimos 3 días tomaba un significado completamente diferente y mucho más ominoso. Todo había comenzado el martes por la noche, cuando había recibido la llamada que había cambiado mi vida para siempre, o al menos eso había pensado en ese momento. Eran las 11:47 p.m. y yo estaba preparándome para acostarme después de una noche tranquila, leyendo y viendo televisión, cuando mi teléfono había sonado con esa insistencia particular que solo traen las emergencias nocturnas. El número en la pantalla había sido de Valeria, e inmediatamente había sabido que algo estaba terriblemente mal. «Teresa, tienes que venir al hospital inmediatamente», había dicho Valeria, su voz sonando quebrada por lo que había interpretado como shock y dolor. Eduardo tuvo un accidente automovilístico. Los médicos dicen que es muy grave. El mundo se había detenido a mi alrededor. Durante el viaje de 30 minutos al Hospital General San Antonio, había rezado cada oración que conocía. Había hecho promesas a Dios que sabía que no podría cumplir. Y había imaginado cada escenario posible, desde heridas graves pero recuperables hasta la pérdida total de mi único hijo. Pero cuando había llegado al hospital, las cosas habían comenzado a sentirse extrañas, de maneras que no había podido articular en ese momento. Valeria me había recibido en la sala de espera de emergencias, vestida impecablemente a pesar de haber estado supuestamente en el hospital durante horas. Su maquillaje estaba perfecto. No había señales de haber estado llorando, y cuando me había abrazado, había notado que olía a su perfume caro en lugar del olor antiséptico que uno esperaría de alguien que había pasado horas en un hospital. «¿Dónde está?», había preguntado inmediatamente. «¿Puedo verlo? ¿Qué dijeron los médicos exactamente?». «Los médicos están haciendo todo lo posible», había respondido Valeria, pero sus ojos habían evitado hacer contacto directo conmigo. «Fue un accidente muy grave, Teresa. Su auto se salió de la carretera durante la tormenta y se estrelló contra un árbol. Los paramédicos tardaron horas en sacarlo del vehículo, pero había habido algo en la forma en que había recitado esos detalles que había sonado ensayado, como si hubiera estado practicando exactamente qué decir. El doctor Ramírez, el médico de emergencias, había aparecido poco después con noticias que habían destrozado mi mundo. Eduardo había sucumbido a sus heridas internas a pesar de todos los esfuerzos médicos. Había muerto a las 2:15 a.m. Pero ahora, repasando esa conversación con el conocimiento de que Eduardo estaba vivo, recordaba detalles que habían sido extraños. El doctor Ramírez había parecido nervioso, había evitado dar detalles específicos sobre las heridas de Eduardo, y cuando había pedido ver el cuerpo de mi hijo, me había dicho que no sería apropiado debido a la extensión del trauma. «Es mejor que lo recordes como era», había dicho, una frase que en ese momento había parecido compasiva, pero que ahora sonaba sospechosamente conveniente. También recordaba que Valeria había insistido inmediatamente en manejar todos los arreglos funerarios. «No te preocupes por nada, Teresa», había dicho con una eficiencia que había admirado en ese momento. «Yo me ocuparé de todo, el funeral, el ataúd, las flores, las invitaciones. Tú solo necesitas enfocarte en procesar tu dolor». En menos de 24 horas, Valeria había organizado un funeral completo para 300 personas. En ese momento,
Había pensado que era extraordinariamente competente bajo presión. Ahora me daba cuenta de que tal vez había tenido tiempo para planificar, porque había sabido de antemano que iba a necesitar un funeral. Pero lo que más me molestaba, ahora que tenía tiempo para reflexionar, era la conversación que Eduardo y yo habíamos tenido apenas una semana antes de su muerte. Eduardo había venido a visitarme un domingo por la tarde, sin Valeria, que según él había ido a un spa con sus amigas. Esto había sido inusual porque durante los 5 años de su matrimonio, Eduardo y Valeria rara vez hacían actividades separadas. Él había llegado con una expresión preocupada que no había visto en su rostro desde que era un niño. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta hipotética?», había comenzado, sentándose en el borde del sofá de una manera que sugería que no planeaba quedarse mucho tiempo. «Por supuesto, mi amor. ¿Qué pasa? Si descubrieras que alguien en tu trabajo estaba haciendo algo ilegal, algo que podría lastimar a muchas personas, ¿qué harías? Especialmente si esa persona fuera alguien cercano a ti». La pregunta había sido tan específica que había sabido inmediatamente que no era realmente hipotética. «Eduardo, ¿hay algo que necesites contarme?». Él había dudado durante un largo momento, mirando por la ventana como si esperara ver algo o alguien. «Trabajo en finanzas, mamá. Manejo cuentas muy grandes, transferencias internacionales, inversiones corporativas. Durante los últimos meses he notado inconsistencias en algunas transacciones». «¿Qué tipo de inconsistencias?». «Dinero que desaparece de cuentas corporativas y reaparece en cuentas offshore. Transferencias que no están autorizadas por los clientes. Documentos que han sido alterados después de que yo los procesé». Eduardo había bajado la voz hasta convertirla casi en un susurro. «Mamá, creo que alguien está usando nuestra empresa para lavar dinero. Muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de pesos que están siendo movidos a través de nuestros sistemas sin que los clientes lo sepan. ¿Has hablado con tu supervisor? ¿Con recursos humanos?». «Ese es el problema», había respondido, finalmente mirándome directamente. «Creo que mi supervisor está involucrado. Y tal vez otras personas también. No sé en quién puedo confiar en el trabajo». «¿Y Valeria? ¿Has hablado con ella sobre esto?». Eduardo había hecho una pausa muy larga antes de responder, una pausa que ahora recordaba como significativa. «Valeria tiene sus propias presiones en el trabajo», había dicho finalmente. «No quiero preocuparla con esto hasta que sepa más». Pero había habido algo en la forma en que había dicho eso que había sugerido que había más en la historia. Ahora, con la perspectiva de saber que Eduardo había tenido que fingir su muerte, me preguntaba si había descubierto que Valeria estaba involucrada en el esquema de lavado de dinero. Durante los días posteriores a esa conversación, Eduardo había llamado varias veces, pero nuestras conversaciones habían sido extrañamente superficiales. Había preguntado sobre mi salud, sobre mis planes para la semana, sobre el clima, pero había evitado cualquier mención del problema en el trabajo que había estado tan obviamente preocupándolo. El viernes antes del accidente, Eduardo había hecho algo que ahora parecía profético. Había aparecido en mi casa sin previo aviso con una caja pequeña. «Mamá, quiero que guardes esto por mí», había dicho, entregándome una caja de zapatos sellada con cinta adhesiva. «Es solo algunos documentos importantes y algunas cosas sentimentales. Guárdala en tu armario y no la abras a menos que algo me pase». «Eduardo, me estás asustando. ¿Por qué me estás hablando como si fueras a morir?». «No voy a morir», había respondido, abrazándome fuertemente. «Solo soy precavido». Papá siempre decía que un hombre inteligente se prepara para todas las posibilidades. Esa había sido la última vez que había visto a Eduardo vivo, o al menos la última vez que había pensado que lo veía vivo. Ahora, parada en mi sala después del funeral, rodeada de familiares y amigos que comían bocadillos y compartían memorias de Eduardo, recordé la caja que había guardado en mi armario. Con el conocimiento de que Eduardo estaba vivo y de que había algún tipo de conspiración peligrosa involucrada, esa caja probablemente contenía pistas cruciales sobre lo que realmente había estado pasando. Pero tendría que esperar hasta que todos se fueran antes de poder investigar.
Por ahora, tenía que continuar actuando el papel de la madre doliente mientras observaba cuidadosamente a cada persona en mi casa, preguntándome cuáles sabían la verdad y cuáles eran tan inocentes como yo había sido hasta hace unas horas. Valeria había estado circulando por la sala con la gracia de una anfitriona perfecta, asegurándose de que todos tuvieran comida y bebida, aceptando condolencias con la dignidad apropiada de una viuda reciente. Pero ahora que sabía buscar señales de engaño, notaba cosas que había pasado por alto antes. Sus ojos estaban secos. No había señales de hinchazón por llorar. Cuando hablaba sobre Eduardo, sus palabras sonaban memorizada en lugar de emotivas. Y lo más inquietante de todo, había estado revisando su teléfono constantemente, como si estuviera esperando noticias importantes. Conforme la tarde progresaba hacia la noche y los invitados gradualmente comenzaron a irse, me di cuenta de que la parte más difícil de este día aún estaba por venir. Tenía que llegar al parque a las 8 p.m. para encontrarme con mi hijo muerto, y tenía que hacerlo sin despertar sospechas de que sabía más de lo que debería saber. Pero primero, tenía que encontrar una manera de revisar esa caja misteriosa que Eduardo me había dado, porque tenía la sensación de que contenía las respuestas que necesitaba para entender exactamente en qué tipo de peligro estábamos ambos. A las 6 de la tarde, la mayoría de los invitados se habían marchado de mi casa, pero Valeria parecía determinada a quedarse hasta muy tarde. Mientras limpiábamos los platos y guardábamos las flores, yo calculaba mentalmente cuánto tiempo necesitaría para llegar al parque y encontrarme con Eduardo a las 8 en punto. Pero cada vez que sugería sutilmente que ya era tarde y que todos deberíamos descansar, Valeria encontraba otra tarea que hacer, otro grupo de personas con las que hablar, otra razón para prolongar su estancia. Teresa, creo que deberíamos revisar juntas los documentos del seguro de vida de Eduardo, había dicho mientras organizaba las tarjetas de condolencia en pilas ordenadas. Es mejor hacerlo ahora mientras todo está fresco en nuestras mentes. ¿No puede esperar hasta mañana?, había preguntado, tratando de sonar naturalmente agotada. Ha sido un día muy largo y emocional. Por supuesto, tienes razón, había respondido Valeria, pero había notado que sus ojos habían hecho un escáner rápido de mi rostro, como si estuviera buscando señales de algo específico. Pero también está el tema de las pertenencias personales de Eduardo en la oficina. Su supervisor me llamó hoy para decir que necesitamos recogerlas esta semana. La mención del supervisor de Eduardo había hecho que una alarma silenciosa se activara en mi mente. Eduardo había sospechado que su supervisor estaba involucrado en el esquema de lavado de dinero. ¿Era una coincidencia que esa persona estuviera contactando a Valeria el mismo día del funeral? ¿Qué supervisor te llamó exactamente?, había preguntado, tratando de sonar como si solo estuviera haciendo conversación casual. El señor Maldonado, había respondido Valeria. Dice que hay algunos archivos personales en el escritorio de Eduardo que deberíamos recoger antes de que asignen su oficina a otra persona. Pero había algo en la forma en que había dicho archivos personales que había sonado extraño. Durante los 15 años que Eduardo había trabajado en esa empresa, nunca había mencionado tener nada personal en su oficina más allá de una fotografía nuestra y tal vez algunos snacks. ¿No te parece un poco rápido?, había preguntado. Apenas han pasado 3 días desde el accidente. Las empresas tienen sus procedimientos, había dicho Valeria con un encogimiento de hombros que había parecido demasiado casual, especialmente cuando se trata de información sensible financiera. Era casi las 7:15 p.m. cuando finalmente logré convencer a los últimos visitantes de que se fueran. Valeria había sido la más difícil de desalojar, insistiendo en ayudar con la limpieza final y sugiriendo que tal vez debería quedarse la noche conmigo para que no estuviera sola en mi primer día sin Eduardo. Aprecio mucho la oferta, había dicho, abrazándola de una manera que esperaba que pareciera genuinamente agradecida. Pero creo que necesito un poco de tiempo sola para procesar todo lo que ha pasado. ¿Estás segura? No me molestaría para nada. Podríamos pedir comida china y ver películas viejas, como solíamos hacer cuando Eduardo trabajaba tarde. La sugerencia había sonado inocente, pero ahora que estaba alerta a las posibilidades de engaño, me había preguntado si Valeria tenía razones específicas para querer mantenerme bajo observación esa noche.
Estoy segura, había insistido. Solo necesito dormir y tratar de encontrar algo de paz. Finalmente, a las 7:35 p.m., Valeria se había ido, no sin antes hacer varios comentarios sobre llamarme más tarde para verificar cómo estaba y sobre pasar a verme temprano en la mañana. Tan pronto como su auto había desaparecido de mi vista, había corrido a mi habitación para recuperar la caja que Eduardo me había dado. Con manos temblorosas había cortado la cinta adhesiva y había abierto la caja. Dentro había encontrado documentos que habían confirmado mis peores temores sobre la magnitud de la conspiración en la que Eduardo se había visto envuelto. Había copias de transferencias bancarias por millones de pesos a cuentas en paraísos fiscales. Había fotografías de documentos que habían sido alterados, mostrando las versiones originales y las versiones falsificadas lado a lado. Había una lista de nombres que incluía no solo al señor Maldonado, sino también a varios otros empleados de la empresa financiera, e inquietantemente, también incluía el nombre de Valeria. Pero lo que más me había alarmado era una nota escrita a mano por Eduardo. Si algo me pasa, estas son las pruebas que necesitan las autoridades. El esquema involucra lavar dinero de carteles de drogas a través de cuentas corporativas legítimas. Valeria ha estado proporcionando información sobre mis investigaciones a las personas involucradas. No confíes en ella bajo ninguna circunstancia. Ama, si estás leyendo esto, significa que las cosas se pusieron peligrosas muy rápido. Ve a la policía inmediatamente. La carta había estado fechada 2 días antes del accidente. Eduardo había sabido que estaba en peligro inminente. Con la caja escondida nuevamente en mi armario y los documentos más importantes guardados en mi bolso, había salido de mi casa a las 7:50 p.m., con la excusa preparada de que iba a la farmacia a comprar medicamentos para dormir. Pero tan pronto como había comenzado a caminar hacia el parque, había notado que no estaba sola. Un auto gris se había estacionado al final de mi calle aproximadamente 10 minutos después de que Valeria se fuera, con 2 hombres dentro que fingían estar teniendo una conversación casual. Cuando había comenzado a caminar, el auto había comenzado a moverse lentamente detrás de mí, manteniendo una distancia que habría parecido casual a cualquier observador no entrenado. Mi corazón había comenzado a latir más rápido. Eduardo había tenido razón, nos estaban mirando. Usando técnicas que había aprendido de películas de espionaje y libros de misterio, había intentado confirmar si realmente estaba siendo seguida. Había cruzado la calle sin razón aparente. Había entrado a una tienda de conveniencia y había salido inmediatamente, y había tomado una ruta más larga al parque que incluía varias vueltas innecesarias. El auto gris había duplicado cada uno de mis movimientos. Cuando había llegado al parque a las 8:05 p.m., había visto que el área alrededor del viejo roble estaba desierta, pero había sentido la presencia de ojos observándome desde múltiples direcciones. El auto gris se había estacionado en el otro lado del parque, con una vista clara de mi ubicación. Me había sentado en el banco bajo el roble, fingiendo estar simplemente una mujer mayor disfrutando del aire nocturno, pero cada fibra de mi ser estaba alerta por señales de peligro. A las 8:15, había comenzado a preocuparme de que algo hubiera salido mal. ¿Y si Eduardo había sido descubierto? ¿Y si las personas que nos estaban vigilando habían interceptado nuestros planes? Entonces había sentido una presencia detrás de mí. «No te voltees», había susurrado una voz que había reconocido inmediatamente como la de Eduardo. «Actúa como si estuvieras hablando por teléfono». Mi corazón había saltado de alivio y terror simultáneamente. Eduardo estaba vivo, estaba aquí, pero claramente estaba en peligro inmediato. «Hay al menos 3 equipos de vigilancia en este parque ahora mismo», había continuado susurrando. «El auto gris que te siguió, 2 hombres a pie disfrazados de corredores nocturnos y probablemente otros que no he identificado aún». «Eduardo, ¿qué está pasando?», había susurrado, fingiendo hablar por teléfono. «Encontré tu caja. Vi los documentos. Entonces sabes que Valeria está involucrada». «Mamá, ella ha estado pasando información sobre mis investigaciones a las personas que están lavando dinero. Cuando se dieron cuenta de que tenía evidencia suficiente para exponerlos, decidieron que tenía que morir». «¿Pero cómo fingiste tu muerte?
¿Quién está en el ataúd? Un cuerpo sin identificar de la morgue que tenía aproximadamente mi estatura y peso. Tengo contactos en el hospital que me ayudaron a falsificar los documentos. Pero mamá, la razón por la que tuve que involucrarte es que te matarán a ti también una vez que crean que ya no soy una amenaza. El terror había corrido por mis venas como hielo líquido. ¿Por qué yo? Porque saben que confío en ti más que en cualquier otra persona. Asumen que te habría contado lo que descubrí, o que te habría dado evidencia para guardar. Y tienen razón, ¿verdad? Sí, había admitido. Pero Eduardo, ¿qué hacemos ahora? Si nos están mirando. Mamá, quiero que te levantes muy casualmente y camines hacia la fuente en el centro del parque. Deja caer tu pañuelo accidentalmente junto al tercer banco que pases. Yo recogeré el pañuelo después de que te hayas ido. Adentro encontrarás instrucciones sobre dónde encontrarme mañana y sobre cómo podemos ir juntos a las autoridades de manera segura. ¿Y si las personas que nos están vigilando se dan cuenta de que estás vivo? Entonces ambos moriremos esta noche, había respondido Eduardo con una sombría honestidad. Pero mamá, no podemos continuar viviendo con miedo. Es hora de exponer toda esta conspiración, sin importar el costo. Me había levantado del banco con piernas que temblaban como hojas. Había caminado hacia la fuente con la mayor naturalidad posible y había dejado caer mi pañuelo junto al tercer banco exactamente como Eduardo me había instruido. Pero mientras caminaba de regreso hacia mi casa, había notado que la vigilancia se había intensificado. Ahora había al menos 5 personas diferentes siguiéndome desde distintas direcciones, todas tratando de parecer casuales pero claramente coordinando sus movimientos. Eduardo había tenido razón. Estábamos en peligro mortal y el tiempo se estaba agotando rápidamente. La noche había sido la más larga de mi vida. Después de regresar a casa desde el parque, había fingido ir a dormir temprano, pero en realidad había permanecido despierta toda la noche, mirando por las cortinas cada pocos minutos para verificar si los vigilantes seguían ahí. El auto gris había permanecido estacionado al final de mi calle hasta las 4 a.m., cuando había sido reemplazado por una camioneta blanca con ventanas polarizadas. Cuando finalmente había recuperado mi pañuelo del lugar donde Eduardo me había instruido dejarlo, debajo de un arbusto junto al sendero del parque a las 6 a.m., había encontrado instrucciones detalladas escritas en la letra familiar de mi hijo. Mamá, ve al centro comercial Plaza del Sol a las 2 p.m. Entra por la entrada principal, compra un café en la cafetería del segundo piso y siéntate en la mesa junto a la ventana que da al estacionamiento. Ordena un pastel de chocolate, nuestro código de cuando era niño. Estaré observando para asegurarme de que no te hayan seguido. Si todo está despejado, me acercaré a tu mesa a las 2:30. Si hay peligro, me iré y encontraré otra manera de contactarte. Importante. Lleva contigo todos los documentos de la caja. Los necesitaremos para ir a las autoridades. Y mamá, si Valeria te visita hoy, actúa completamente normal. No dejes que sospeche que sabes algo. Como si Eduardo hubiera predicho el futuro, Valeria había aparecido en mi puerta a las 9 a.m. con bolsas de comestibles y una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Buenos días, Teresa», había dicho, entrando sin esperar invitación. Pensé que podrías necesitar algunas cosas básicas y, francamente, no quería que estuvieras sola todo el día después de ayer. Durante las siguientes 5 horas, Valeria había encontrado razones para quedarse en mi casa, comportándose como la nuera perfecta, pero haciendo preguntas sutiles que ahora entendía que tenían propósitos específicos. ¿Eduardo alguna vez trajo trabajo a casa? Había preguntado mientras organizaba mi despensa. Ya sabes, documentos o archivos que tal vez guardó aquí. No que yo recuerde. Había mentido, agradecida de haber escondido la caja de Eduardo en el ático la noche anterior. ¿Y nunca mencionó problemas en el trabajo? ¿Conflictos con colegas? ¿Preocupaciones sobre procedimientos de la empresa? La forma en que había hecho estas preguntas había sido casual, pero había notado que Valeria había estado prestando mucha atención a mis respuestas faciales, buscando señales de engaño. Eduardo rara vez hablaba sobre el trabajo en casa, había respondido. Decía que prefería mantener separada su vida laboral de su vida familiar. Valeria había parecido satisfecha con esta respuesta,
pero había continuado explorando otros temas preocupantes. Teresa, el señor Maldonado me llamó esta mañana otra vez sobre los efectos personales de Eduardo en la oficina. Dice que hay algunos archivos que Eduardo había estado revisando que la empresa necesita recuperar para completar sus auditorías internas. ¿Qué tipo de archivos?, había preguntado, tratando de sonar solo vagamente interesada. Aparentemente, Eduardo había estado trabajando en un proyecto especial relacionado con transacciones internacionales. Maldonado dice que necesitan cerrar ese proyecto apropiadamente. Pero la forma en que había dicho «proyecto especial» había hecho que me diera cuenta de que probablemente se estaba refiriendo a las investigaciones de Eduardo sobre el lavado de dinero. A las 1:30 p.m., finalmente había logrado convencer a Valeria de que se fuera, usando la excusa de que tenía una cita con mi médico para discutir medicamentos para ayudarme con el duelo. «¿Quieres que te lleve?», había ofrecido Valeria. «No me molestaría para nada». «No, gracias. Necesito tiempo sola para procesar mis emociones antes de hablar con el doctor». Había llegado al centro comercial a las 1:45 p.m., después de tomar una ruta complicada que incluía 3 transfers de autobús para asegurarme de que no me siguieran. Había ordenado mi café y el pastel de chocolate exactamente como Eduardo había instruido, y me había sentado en la mesa junto a la ventana, fingiendo leer una revista mientras secretamente escaneaba el área buscando señales de mi hijo. A las 2:30 en punto, una figura se había acercado a mi mesa. Al principio no había reconocido al hombre que se acercaba. Llevaba una gorra de béisbol, gafas de sol y una barba que no había tenido en el funeral. Pero cuando se había sentado frente a mí, había reconocido inmediatamente los ojos verdes que había heredado de su padre. «Hola, mamá», había susurrado Eduardo, manteniendo su voz tan baja que apenas podía escucharlo por encima del ruido del centro comercial. Había tenido que ejercer todo mi autocontrol para no comenzar a llorar o gritarle. En cambio, había extendido mi mano a través de la mesa y había tocado la suya, confirmando que era real, que estaba realmente vivo y sentado frente a mí. «Dios mío, Eduardo, ¿cómo es posible todo esto? Mamá, antes de explicarte todo, necesito que sepas que lo que está pasando es mucho peor de lo que pensaba inicialmente. Y ahora que fingí mi muerte, estamos ambos en peligro inmediato». Eduardo había mirado alrededor nerviosamente antes de continuar. «¿Trajiste los documentos de la caja?», había asentido, tocando discretamente mi bolso donde había escondido las copias más importantes. «Bien. Mamá, lo que descubrí es que mi empresa, Inversiones Meridian, no es realmente una empresa financiera legítima. Es una operación de fachada para una organización criminal internacional que lava dinero de carteles de drogas, tráfico de armas y otros negocios ilegales». «¿Pero cómo es posible? ¿Trabajaste ahí durante 15 años?» «Exactamente. Por eso era el lugar perfecto para hacerlo. Parecía completamente legítima desde afuera. Teníamos clientes reales, hacíamos inversiones reales, manejábamos cuentas corporativas reales, pero también estábamos procesando cientos de millones de pesos sucios, convirtiéndolos en dinero limpio a través de transacciones aparentemente legales». Eduardo había bajado su voz aún más. «Durante años, yo solo manejaba las cuentas que me asignaban sin hacer preguntas. Pero hace 6 meses fui promovido a un nivel donde tenía acceso a más información del sistema. Comencé a notar patrones extraños, transferencias masivas que ocurrían fuera del horario normal de oficina, cuentas que recibían depósitos enormes y luego transferían el dinero inmediatamente a paraísos fiscales, clientes que nunca aparecían físicamente, pero que movían millones de pesos cada mes». ¿Y Valeria sabía sobre esto? La expresión de Eduardo se había vuelto aún más sombría. «Mamá, Valeria no solo sabía sobre esto. Ella es una parte integral de la operación. Su trabajo como consultora financiera independiente es en realidad coordinación entre nuestra empresa y las organizaciones criminales que necesitan lavar dinero». El mundo se había sentido como si estuviera girando fuera de control. «¿Estás diciendo que mi nuera es una criminal?». «Es peor que eso, mamá. Valeria fue específicamente asignada para casarse conmigo. Nuestro matrimonio no fue casualidad. Fue una operación planeada para tener a alguien dentro de mi vida personal que pudiera monitorear mis actividades y asegurar mi lealtad a la organización.
Las palabras habían golpeado mi pecho como puños físicos. Durante 5 años, había amado a Valeria como a una hija. Había celebrado su matrimonio con Eduardo. Había esperado nietos de su unión. ¿Ella nunca te amó? No lo sé, había admitido Eduardo tristemente. Al principio, pensé que sí. Pero ahora me doy cuenta de que cada aspecto de nuestra relación fue calculado para mantenerme controlado y predecible. Eduardo había sacado su propio teléfono y había mostrado fotografías que había tomado secretamente. Estas son fotografías de Valeria reuniéndose con personas que yo ahora sé que son lavadores de dinero profesionales. Esta es de ella recibiendo sobres llenos de efectivo. Y esta... La última fotografía había mostrado a Valeria en una reunión con 3 hombres en un restaurante elegante. Uno de los hombres había sido el señor Maldonado, el supervisor de Eduardo. Cuando comencé a hacer demasiadas preguntas sobre las transacciones extrañas, Valeria comenzó a reportar mis actividades a sus superiores. Inicialmente, trataron de reasignarme a un departamento diferente donde tendría menos acceso a información sensible. Pero yo ya había copiado demasiados documentos. Había visto demasiado. ¿Entonces decidieron matarte? La decisión final llegó cuando intercepté una conversación telefónica entre Valeria y alguien que ella llamaba el jefe. Estaban discutiendo la mejor manera de manejar el problema Eduardo permanentemente. Valeria sugirió hacer que pareciera un accidente automovilístico durante la tormenta que estaba pronosticada para esa semana. Eduardo había pausado para tomar un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. «Mamá, esa noche cuando fui a visitarte y te pedí que guardaras la caja, fue porque sabía que tenía tal vez 48 horas antes de que ejecutaran su plan. Pasé esa noche preparando mi propia muerte fingida con la ayuda de contactos en el hospital que tampoco sabían sobre la corrupción en mi empresa. Pero ¿cómo lograste? Doctor Ramírez me debe favores de cuando lo ayudé a obtener un préstamo para su casa hace años. Cuando le expliqué que mi vida estaba en peligro, acordó ayudarme. Conseguimos un cuerpo de la morgue que tenía aproximadamente mi estatura y peso. Falsificamos los documentos médicos y creamos un escenario donde parecía que había muerto en el hospital después del accidente. ¿Y el accidente real? Realmente choqué mi auto contra un árbol, pero salí del vehículo antes de que llegaran los paramédicos. El cuerpo de la morgue fue colocado en el auto después. Estuve escondido en el hospital durante las investigaciones iniciales y luego me escapé cuando Valeria y tú se fueron esa noche. Eduardo había tomado mi mano nuevamente. Mamá, la razón por la que tuve que contactarte es que ahora planean matarte también. Asumen que les conté sobre mis descubrimientos o que te di evidencia para guardar. Tienen razón en ambos casos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a las autoridades federales con toda la evidencia que tenemos. Pero mamá, una vez que hagamos eso, no podremos volver atrás. Valeria será arrestada. Yo tendré que testificar contra personas muy peligrosas y ambos necesitaremos protección de testigos. Había mirado a mi hijo, vivo pero claramente aterrorizado, y había sabido que no había elección real. Eduardo, prefiero vivir en protección de testigos contigo vivo que llorar sobre tu tumba real. Él había sonreído por primera vez desde que habíamos comenzado esta conversación. Entonces vamos a terminar esto, mamá. Es hora de exponer a todos. Eduardo y yo habíamos acordado que la única manera de sobrevivir era actuar rápidamente antes de que Valeria y sus cómplices se dieran cuenta de que él seguía vivo. Pero lo que no habíamos anticipado era que ya lo sabían. Todo comenzó a desmoronarse cuando regresé a mi casa a las 4:30 p.m., después de nuestro encuentro en el centro comercial. Valeria estaba esperándome en mi sala, sentada en mi sofá con una calma que inmediatamente me puso los nervios de punta. «Hola, Teresa», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo fue tu cita con el médico?» «Bien», respondí cautelosamente, notando que había 2 hombres que no reconocía parados junto a las ventanas de mi sala. «¿Quiénes son estas personas?» «Estos son colegas de Eduardo de la empresa», explicó Valeria, su voz manteniendo ese tono dulce que ahora reconocía como completamente falso. «Vinieron a hablar contigo sobre algunos documentos importantes que Eduardo pudo haber traído a casa». Uno de los hombres se acercó. Era alto, llevaba un traje caro y tenía cicatrices en las manos que sugerían que no había pasado su carrera solo en oficinas.
Señora García, soy el señor Vázquez, jefe de seguridad de Inversiones Meridian. Lamentamos mucho la pérdida de Eduardo, pero hay algunos asuntos urgentes que necesitamos resolver. ¿Qué tipo de asuntos?, pregunté, manteniendo mi voz lo más estable posible. Eduardo había estado trabajando en un proyecto muy sensible antes de su muerte. Algunos documentos relacionados con ese proyecto han desaparecido de su oficina. Necesitamos recuperarlos para completar las investigaciones internas de la empresa. La forma en que dijo investigaciones internas me hizo entender que sabían exactamente lo que Eduardo había descubierto. No sé nada sobre documentos de trabajo, mentí. Eduardo nunca traía trabajo a casa. Valeria se levantó del sofá con un movimiento fluido que parecía ensayado. Teresa, sabemos que Eduardo te visitó el viernes antes del accidente. Sabemos que te dio algo para guardar. Y sabemos que fuiste al parque anoche. Mi sangre se heló. Habían estado observando cada movimiento que había hecho. También sabemos, continuó Valeria, acercándose hasta quedar a solo 1 metro de mí, que Eduardo no murió en ese accidente automovilístico. El mundo se detuvo a mi alrededor. Si sabían que Eduardo estaba vivo, entonces... ¿Dónde está mi hijo?, pregunté, abandonando cualquier pretensión de ignorancia. Esa es exactamente la pregunta que esperábamos que hicieras, respondió el señor Vázquez. Porque verás, Teresa, tu hijo cometió un error muy grave al fingir su propia muerte. Nos hizo parecer incompetentes frente a nuestros socios comerciales. El segundo hombre, que había permanecido silencioso hasta ahora, finalmente habló. Su acento sugería que no era de México. Eduardo robó información muy valiosa de nuestra organización. Esa información podría dañar operaciones que valen cientos de millones de dólares. No podemos permitir que esa información llegue a las autoridades. No sé de qué están hablando, insistí, aunque sabía que era inútil continuar mintiendo. Valeria se rió y el sonido me heló hasta los huesos. Teresa, por favor, Eduardo te contactó anoche. Sabemos que se reunieron hoy en el centro comercial Plaza del Sol. Nuestros equipos de vigilancia documentaron todo el encuentro. Sacó fotografías de su bolso y las esparció sobre mi mesa de café. Eran fotografías de Eduardo y yo en el centro comercial, tomadas desde múltiples ángulos que sugerían que habían tenido al menos 4 equipos de surveillance siguiéndonos. Tu hijo ha sido muy inteligente, admitió el señor Vázquez. Su muerte fingida fue convincente, pero cometió el error de involucrar a su madre. Sabíamos que eventualmente te contactaría, y cuando lo hiciera, podríamos capturar a ambos. ¿Dónde está Eduardo ahora?, pregunté, mi voz quebrándose por primera vez. Seguro, respondió Valeria. Por ahora, pero su seguridad depende completamente de tu cooperación. Me dirigieron hacia mi propio sofá, donde el hombre con acento extranjero abrió un maletín que contenía equipos electrónicos que no reconocí. Teresa, dijo Valeria, sentándose junto a mí con familiaridad falsa. Eduardo va a llamarte en exactamente 10 minutos. Cuando lo haga, vas a seguir exactamente el guión que te vamos a dar. Vas a decirle que las autoridades federales te contactaron, que hay agentes en camino a la casa y que necesita huir inmediatamente. ¿Por qué haría eso? Porque si no lo haces, tanto tú como Eduardo morirán esta noche, respondió el señor Vázquez con una simplicidad que hizo que su amenaza fuera aún más aterrorizante. Pero si sigues nuestro guión, continuó Valeria, Eduardo correrá hacia una ubicación que hemos preparado específicamente para capturarlo. Una vez que esté en custodia, recuperaremos todos los documentos que robó y podremos resolver esta situación de una manera que permita que ambos vivan. Sabía que estaba mintiendo. Una vez que tuvieran a Eduardo y los documentos, no habría razón para mantenernos vivos. Mi teléfono comenzó a sonar exactamente como habían predicho. El nombre de Eduardo apareció en la pantalla. Responde, ordenó Valeria. Y recuerda, su vida depende de que sigas exactamente lo que te dijimos. Tomé el teléfono con manos temblorosas. ¿Mamá? La voz de Eduardo sonaba tensa, preocupada. ¿Estás bien? Miré las caras amenazantes que me rodeaban y tomé una decisión que podría salvarnos a ambos o matarnos a ambos. Eduardo, dije, ignorando completamente el guión que me habían dado. No vengas a casa.
Valeria está aquí con 3 hombres armados. Saben que estás vivo. Es una trampa. La explosión de actividad que siguió fue caótica. Valeria gritó y trató de quitarme el teléfono. El señor Vázquez gritó órdenes en español a alguien por su propio teléfono. El hombre extranjero comenzó a empacar rápidamente sus equipos electrónicos. «¡Estúpida vieja!», gritó Valeria, finalmente mostrando su verdadera personalidad. «Acabas de matar a tu propio hijo». Pero Eduardo ya había colgado, y yo esperaba que hubiera escuchado suficiente para entender que necesitaba huir inmediatamente. «Cambio de planes», anunció el señor Vázquez, hablando por su teléfono. «La madre no cooperó. Implementen el plan B inmediatamente». «¿Qué es el plan B?», pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. «El plan B», respondió Valeria con frialdad, «es que ambos mueren esta noche, y hacemos que parezca un asesinato-suicidio. Una madre devastada por la pérdida de su hijo que mata al hombre que ella cree que causó el accidente, y luego se mata a sí misma». Señaló al hombre extranjero, quien había sacado una pistola de su maletín. «Conoce a Dmitri. Es especialista en hacer que los asesinatos parezcan otra cosa». Dmitri sonrió, mostrando dientes de oro, y verificó el cargador de su arma. «Señora, usted hizo esto más difícil de lo necesario. Pero no se preocupe, será rápido». Era en ese momento cuando las luces de mi casa se fueron. En la oscuridad completa que siguió, escuché sonidos que no pude identificar inmediatamente. Vidrios rompiéndose, pasos pesados corriendo, gritos de confusión, y lo que sonaba como equipos tácticos moviéndose por mi casa. Una linterna LED extremadamente brillante me cegó temporalmente, seguida por una voz que gritó: «Policía Federal, todos al suelo, manos donde podamos verlas». La siguiente hora fue un blur de actividad. Valeria, el señor Vázquez y Dmitri fueron esposados y sacados de mi casa mientras agentes federales documentaban la escena. Un paramédico revisó mis signos vitales mientras yo explicaba repetidamente lo que había pasado a diferentes investigadores. Pero lo que más me tranquilizó fue cuando un agente se acercó y dijo: «Señora García, su hijo está seguro. Él fue quien nos contactó y nos guió a esta ubicación. Está esperando hablar con usted en cuanto terminemos de procesar la escena». Eduardo había estado un paso adelante de sus captores después de todo, pero la pesadilla aún no había terminado completamente. 6 meses después de aquella noche que había cambiado nuestras vidas para siempre, me encontré sentada en la sala de estar de una casa nueva en una ciudad completamente diferente, esperando a que Eduardo llegara para nuestra cena semanal. A través de la ventana podía ver las montañas que rodeaban nuestro nuevo hogar, un lugar elegido cuidadosamente por el Programa de Protección de Testigos del Gobierno Federal. La transformación de nuestras vidas había sido tan dramática que a veces me despertaba por las mañanas pensando que todo había sido un sueño extraordinario. Pero luego veía mi nuevo nombre en el correo. Eduardo llegaba con su nueva identidad, y la realidad de lo que habíamos vivido regresaba con toda su fuerza. Eduardo había resultado ser mucho más astuto de lo que yo había dado por imaginar. Después de nuestro encuentro en el centro comercial, no había regresado directamente a su escondite como yo había pensado. En cambio, había ido inmediatamente a las oficinas del FBI con toda la evidencia que había recopilado durante meses. Cuando me había llamado esa noche fatídica desde mi propia casa, ya había estado bajo la protección de agentes federales. La llamada había sido parte de una operación cuidadosamente planeada para capturar a Valeria y sus cómplices con evidencia irrefutable de intento de asesinato y conspiración criminal. «Mamá, sabía que estabas en peligro inmediato», me había explicado Eduardo durante una de nuestras largas conversaciones después de los arrestos. «Pero también sabía que eras lo suficientemente inteligente y valiente como para encontrar una manera de advertirme si algo salía mal». Los agentes federales me habían explicado que mi decisión de ignorar el guión y advertir a Eduardo había sido crucial para el éxito de la operación. Si hubiera seguido las instrucciones de Valeria, Eduardo habría corrido hacia una trampa donde lo habrían matado, y luego habrían regresado para matarme a mí también. Su instinto maternal la salvó a ambos. Había dicho la agente Patricia Ruiz
quien se había convertido en nuestra contacto principal durante el proceso de reubicación. En situaciones de vida o muerte, a veces las decisiones más valientes también son las más sabias. El juicio había durado 3 meses y había atraído atención mediática nacional. La operación de lavado de dinero de Inversiones Meridian había resultado ser aún más extensa de lo que Eduardo había descubierto inicialmente. La empresa había estado procesando más de 500 millones de pesos anualmente en dinero sucio, conectando carteles mexicanos con organizaciones criminales internacionales en Europa y Asia. Valeria había sido sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, había salido a la luz que su verdadero nombre era Valentina Kozlova y que había sido enviada desde Rusia específicamente para infiltrarse en la operación financiera a través de su matrimonio con Eduardo. Su historial criminal incluía 2 matrimonios anteriores con hombres en posiciones financieras similares, ambos de los cuales habían muerto accidentalmente después de que ella había obtenido acceso a información valiosa. El señor Au Maldonado, el supervisor de Eduardo, había recibido una sentencia de 30 años. Dmitri había sido deportado a Rusia para enfrentar cargos adicionales allí. En total, 23 personas habían sido arrestadas como resultado de la investigación que Eduardo había iniciado. Pero tal vez el aspecto más satisfactorio de toda la experiencia había sido descubrir cuántas vidas habíamos salvado al exponer la operación. La agente Ruiz me había informado que el dinero que estaban lavando había financiado operaciones de tráfico de drogas que habrían puesto narcóticos en manos de miles de jóvenes. También había financiado tráfico humano y compra de armas ilegales que habrían causado violencia en múltiples países. Eduardo y usted no solo salvaron sus propias vidas, me había dicho. Salvaron las vidas de innumerables personas que habrían sido víctimas de los crímenes financiados por esa operación de lavado de dinero. Durante los primeros meses después del juicio, Eduardo había luchado con sentimientos complejos sobre Valeria. A pesar de saber que su matrimonio había sido una mentira calculada, había habido momentos genuinos de conexión que él había creído que eran reales. «Mamá, ¿cómo distingo entre los recuerdos que fueron genuinos y los que fueron actuación?», me había preguntado durante una de nuestras conversaciones más difíciles. «Eduardo, el hecho de que puedas hacerte esa pregunta muestra que tienes un corazón que busca el amor genuino», le había respondido. «Los psicópatas como Valeria dependen de personas como tú, personas que aman sinceramente para implementar sus manipulaciones. No permitas que su engaño te haga cerrar tu corazón al amor real». Con la ayuda de terapia especializada para víctimas de manipulación psicológica, Eduardo había comenzado lentamente a sanar de las heridas emocionales de descubrir que su matrimonio había sido una operación criminal. Durante estos meses de nueva vida, habíamos desarrollado una rutina que nos daba estabilidad en medio de tanto cambio. Eduardo había conseguido trabajo como consultor financiero para una empresa pequeña e independiente, usando sus habilidades para ayudar a pequeños negocios en lugar de manipular dinero sucio. Yo había comenzado a trabajar como voluntaria en un centro comunitario, ayudando a adultos mayores a navegar sistemas burocráticos complejos. Pero lo más significativo había sido cómo nuestra relación madre-hijo se había profundizado a través de esta experiencia extraordinaria. Habíamos enfrentado juntos el peligro más extremo que cualquiera de nosotros había experimentado, y habíamos emergido no solo vivos, sino más unidos que nunca. «Mamá, durante todos esos años que estuve casado con Valeria, gradualmente perdí contacto con mis propios instintos», me había confesado Eduardo. Ella era tan buena manipulándome que comencé a dudar de mis propias percepciones sobre todo. Pero tu amor incondicional me recordó quién era realmente, y eso me dio la fuerza para luchar contra sus mentiras. Esa noche, mientras compartíamos la cena que habíamos preparado juntos, una tradición que habíamos comenzado en nuestra nueva vida, reflexionamos sobre las lecciones que habíamos aprendido durante nuestra experiencia. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me dijo Eduardo mientras lavábamos los platos. El hecho de que tuve que fingir mi muerte para descubrir realmente cómo vivir. ¿Qué quieres decir?
Durante años estuve viviendo la vida que Valeria había diseñado para mí, trabajando en un lugar que pensé que era respetable, casado con una mujer que pensé que me amaba, siguiendo una rutina que pensé que me haría feliz. Pero nada de eso era realmente mío. Era todo parte de su plan para controlarme. Eduardo secó un plato pensativamente antes de continuar. Ahora, por primera vez en años, estoy tomando decisiones basadas en lo que realmente quiero, no en lo que alguien más espera de mí. Es aterrador, pero también liberador. ¿Y qué es lo que realmente quieres?, le pregunté. Quiero una vida simple y honesta. Quiero trabajo que ayude a personas reales. Quiero relaciones basadas en amor genuino en lugar de manipulación. Y quiero mantener cerca a las personas que me aman por quien realmente soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Su respuesta me hizo sonreír, porque veía en él al niño que había criado, honesto, compasivo y con un sentido fuerte de justicia moral. Eduardo, ¿alguna vez te arrepientes de haber expuesto toda la conspiración? La protección de testigos significa que nunca podremos regresar a nuestra vida anterior. Él consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Mamá, nuestra vida anterior era construida sobre mentiras. Yo estaba casado con una criminal, trabajando para una organización que lavaba dinero de asesinos y traficantes de drogas, viviendo en una fantasía creada por personas que habrían matado a ambos tan pronto como dejáramos de ser útiles para ellos. Eduardo me miró directamente a los ojos. Esta vida que tenemos ahora, vivir bajo nuevas identidades, en una nueva ciudad, con nuevos trabajos, es la primera vida honesta que he tenido en años. Prefiero ser pobre pero genuino que rico, pero viviendo una mentira. Conforme nos preparamos para despedirnos esa noche, Eduardo me abrazó con el tipo de abrazo que solo dan las personas que han enfrentado la muerte juntas y han sobrevivido. Mamá, gracias por salvarme la vida. Pero más que eso, gracias por recordarme que el amor verdadero siempre encuentra una manera de proteger a las personas que ama. Después de que Eduardo se fue a su propio apartamento, me senté en mi nuevo jardín bajo las estrellas de nuestra nueva ciudad y reflexioné sobre el journey extraordinario que habíamos tomado juntos. 6 meses atrás, había estado parada junto a un ataúd llorando la muerte de mi único hijo. Había creído que mi vida como madre había terminado, que todo lo que me quedaba eran recuerdos y dolor. En cambio, había descubierto que el amor maternal es capaz de mucho más de lo que había imaginado. Había encontrado fuerza para enfrentar criminales peligrosos. Había encontrado valentía para tomar decisiones que podrían salvar o condenar a ambos. Y había encontrado sabiduría para reconocer que a veces las segundas oportunidades vienen disfrazadas de tragedias. Eduardo no había muerto en ese accidente automovilístico, pero la versión de él que había estado viviendo una vida falsa sí había muerto. Y de esas cenizas había emergido el hombre que realmente era, honesto, valiente y dedicado a vivir una vida que importara. A veces pensé mientras miraba las estrellas, los muertos tienen que regresar para enseñarnos cómo vivir realmente. Y a veces, las madres tienen que estar dispuestas a arriesgar todo para salvar no solo las vidas de sus hijos, sino sus almas. Nuestra historia había comenzado con un funeral, pero había terminado con un renacimiento. Y eso, decidí, era exactamente como debería ser.